Buenas tardes. Continuando con la capacitación sobre las preguntas en Moodle, ayer vimos la pregunta tipo verdadero y falso, vimos la pregunta selección única y selección múltiple y términos pareados. Hoy vamos a hablar sobre la pregunta numérica, pregunta de respuesta corta, ensayo, y vamos a tratar de ver todas las preguntas calculadas el día de hoy. Vamos a empezar de las más fáciles a las más complejas. Empecemos con la numérica. Las preguntas tipo numérica son preguntas que hace cálculos, uno programa la pregunta y el programa la respuesta. Por ejemplo, si un helicóptero viaja a 52 metros por segundo en 5 horas, ¿cuántos kilómetros ha recorrido? Entonces, esta pregunta, doy la velocidad en metros por segundo, doy el tiempo en horas y pido por kilómetros. Entonces, el alumno tiene que hacer primero la conversión a kilómetros por hora y luego encontrar la distancia. ¿Cuál es la ventaja de esta pregunta? Pues esta pregunta, si se fijan, la cierro y la vuelvo a abrir y la pregunta va a ser la misma, porque está programada, se programa con los valores ya dados. Entonces es una pregunta no muy práctica, pero ¿cómo se hace? Pues bueno, aquí simplemente doy el enunciado. Si un helicóptero viaja a 52 metros por segundo, aquí en el enunciado, al igual que las preguntas de verdadero y falso, de selección única, de selección múltiple, puedo insertar imágenes o también puedo insertar un video. Y programo la respuesta. También puedo adjuntarle también que debe incluir las unidades. Así está especificado acá. Entonces, la respuesta era 936, permítanme, ¿cómo era la respuesta? 936. Entonces, si él solo escribe 936, no proporcionaría la unidad correcta. Aquí me especifica que tengo que dar la unidad. O sea que no se lo califica del todo bueno, porque tiene que dar las unidades. La ventaja que tiene esta pregunta es, en problemas como física, es que puede darlo como 936 kilómetros y la va a reconocer como buena. Pero también la puedo programar a que puedo dar la respuesta también en metros y el programa me la va a decir como que está correcta. 936.000 metros y me la dice que es correcta. Yo puedo programarla si acepto que me trabaje en metros o no. La desventaja es que trabajo siempre con esa misma pregunta, le sale varias veces al alumno y como ya está programada de esta forma, la respuesta va a ser única. Aquí en retroalimentación usted puede decirle, debe convertir metros por segundo a kilómetros por hora. Para que cuando el alumno mira, viene la respuesta y sepa por qué está mala, le va a decir por qué. Si él pone 300, vamos a ver, sería, perdón, 260 kilómetros, entonces la respuesta es tanto. Ok, caché no autorizado. Sí, autorizado, pero la retroalimentación es que le explica por qué le salió mala. Ok, esta es la respuesta numérica. Es bastante simple, como les mostré. Solo se copia el enunciado y aquí se copia la respuesta. Y él introduce los números. Vamos a una que ya tiene más ventajas. La respuesta corta. Respuesta corta, yo ofrezco esta pregunta.
La ecuación de la recta en la forma y igual a mx más b es, y aquí debe colocar la respuesta. Entonces el alumno puede tomar puntos de esta gráfica y encuentra la ecuación de la recta. Entonces si el alumno pone y igual a 2x más 4, se la va a poner mala. Y dice la respuesta correcta es y igual a x más 1. ¿Qué desventaja tiene esta pregunta? Que si el alumno lo da en la forma y igual espacio x más 1, por ese espacio que agregó se la puede colocar mala. Entonces ya en este tipo de pregunta de respuesta corta, usted debe considerar todos los posibles resultados que le puede dar el alumno o debe instruir al alumno de cómo rellenar esta pregunta. Ya esta pregunta tiene esa dificultad. ¿Cómo la hago? Bueno, crear nueva pregunta, respuesta corta. Vamos a trabajar siempre con la categoría de ayer, que era la primera unidad. Vamos a decir que esta es respuesta corta 01. ¿Y usted quiere el enunciado? La respuesta puede ser una palabra, puede ser un número, pero él va a revisar, va a hacer una comparación de caracteres. Entonces, la ecuación de la recta en la forma para que me lo escriba como una forma es, y voy a darle la gráfica. Entonces siempre para gráfica yo trabajo con GeoGebra, me gusta bastante. Puedo dar una... un color más llamativo para que el alumno... Recorto la parte que me interesa de la gráfica. La guardo. Al insertarla aquí, y aquí probamos la respuesta. Donde dice, aquí me dice diferenciar entre mayúscula y minúscula. Yo, como estamos hablando de matemáticas, pues se puede decir que no hay diferencia. Entonces aquí voy a escribir y igual a 3x más 1. El 100%. Pero también, como les decía, hay que analizar otra posible respuesta, que sea y espacio igual espacio 3x espacio más espacio 1. Esto también podría ser una respuesta. Pero supongamos de que usted considera que si él le dice y igual a 3x menos 1, la respuesta está incorrecta, pero usted considera que por lo menos tiene la pendiente buena, entonces le puede dar una puntuación, puede darle el 25%. Y aquí puede agregar más espacio si quiere considerar más posibles respuestas. Puede ser y igual y le da a guardar cambios. Entonces en esa respuesta corta ya le va a aparecer de esta forma. La ecuación de la recta en la forma y igual a mx más b es, y aquí le aparece la recta. Él puede tomar el punto 1,4 y 0,1. O puede tomar menos 1, menos 2. Y aquí va a escribir su respuesta. Y igual a 3x más 1. Respuesta correcta y le aparece el cheque. Este sería el tipo de pregunta respuesta corta.
Ok, vamos a ver ahora la respuesta tipo ensayo. Perdón, la pregunta tipo ensayo. ¿Cuál es la pregunta tipo ensayo? Pues cuando yo necesito que el alumno haga trabajo y me lo envíe. Entonces, cuando yo tengo ese tipo de preguntas, utilizo preguntas tipo ensayo. Eso sí, este tipo de preguntas no las revisa el sistema, hay que revisarlas manualmente. Entonces, hay que considerar cómo hacemos este tipo de preguntas en ensayo. Veamos, yo las hago de esta forma. Les coloco este enunciado. Para este ejercicio, haga clic aquí. Cuando el estudiante da clic acá, se abre una nueva ventana con una lista de ejercicios. Aquí le dice todo el encabezado, tipo práctico, resuelva en forma práctica, en forma clara, ordenada y limpia los siguientes ejercicios. Resultados sin procedimiento no tendrán valor alguno. Y aquí usted hace los enunciados. El alumno se espera que agarre una hoja en blanco y que resuelva esos ejercicios, le tome foto o lo escanee y luego lo envíe. ¿Cómo lo va a hacer? Veamos la pregunta. Yo siempre en este tipo de preguntas hay que darle la instrucción al alumno, porque el que hace la pregunta sabe lo que tiene que hacer, pero el que solo abre la pregunta no sabe qué tiene que hacer aquí. Entonces es importante darle las instrucciones de esta pregunta. Yo trato de ser lo más específico. Se descargará un archivo en PDF con una lista de ejercicios. Debe seguir las instrucciones al pie de la letra. Primero, debe realizar los ejercicios en hojas de forma clara, limpia y ordenada. Cada hoja utilizada debe llevar su nombre, su número de cuenta y su firma. Tomará una foto legible a cada hoja que utilice. Fotos distorsionadas o ilegibles no se van a revisar. Esto es importante decirlo porque a veces los estudiantes mandan fotos pixeleadas como con intención de que para que no me lo revise. Entonces hay que aclarar en las reglas eso. Fotos distorsionadas o ilegibles no se van a revisar. Entonces primero tiene que cuidarse las espaldas. No puede ponerle el examen y que él mande una foto ilegible y querer y pretender penalizarlo si no se le informó de ello. Va a decir, no, deme otra oportunidad para mandarlo de nuevo, a que mire que la cámara. Van a meter las fotos en un documento PDF. Yo pido PDF porque usted puede abrir los PDFs y puede modificarlos y agregar comentarios. Por ejemplo, si en el caso de esta pregunta, vamos a abrir aquí. Vamos a descargarlo. La ventaja del PDF es que el PDF, si usted quiere revisarle el examen, lo puede revisar dentro de la computadora, puede agregar comentarios, puede hacer, por ejemplo, marcar algún comentario, hacer un comentario, o marcar y decirle, la respuesta está incompleta. Entonces el alumno le va a llegar su examen. Usted tiene que volverlo a subir en la parte de la respuesta, pero le va a llegar ya con observaciones. Ok. Entonces este es el tipo de ensayo. Usted le sube un archivo o puede solo darle las instrucciones acá, como vamos a ver otro ejemplo. Y el estudiante tiene que subir una parte. Entonces en esta parte de aquí es donde el estudiante sube el documento. Le da clic acá y le da a seleccionar archivo, busca el archivo que va a enviar y le da a subir este archivo y le da enviar y terminar. Entonces ya en el examen aparece este comentario. También es importante capacitar a los alumnos sobre las preguntas. Yo siempre a mis alumnos, como las tareas las pido de esa forma, yo a mis alumnos siempre les doy como que les una capacitación de cómo digitalizar los manuscritos. De esa forma el estudiante no tiene una excusa de que no sabía cómo hacerlo.
Yo utilizo bastante esta aplicación que se llama Office Lens, una aplicación gratuita que permite tomar fotos y crear documentos a partir de la foto. Lo bonito de este programa es que si la foto está así con ángulo, al momento de tomar la foto, él hace los ajustes para que quede de forma rectangular y sea legible. De esta forma, el estudiante no puede decir, no sé cómo se hacía eso. Yo por eso no lo hice, profesor, porque no sabía cómo se hacía la parte de digitalizarlo. Entonces, siempre es bueno dar una explicación breve antes del examen, o si usted cree, considera entonces, puede subir este video en la pregunta del examen. Subirlo aquí para digitalizar. Entonces, usted puede decir, para digitalizar vea el siguiente video y le da clic acá, pone, bueno, creo que cerré el video, vamos a volver a abrirlo. Copia el link del video utiliza la versión de y donde aparecen menor, P, mayor, en este espacio de aquí, inserta el video. Creo que vamos a usar la versión, vamos a ver, aquí está incorporar. Se copia esto para que quede incorporado. Aquí donde he puesto el link, le pongo eso para que quede incorporado. Y queda el video ya incorporado, para que no tenga ni siquiera que salirse de la pregunta. Entonces, cuando él ve la pregunta, le aparece aquí. Para digitalizar su respuesta, ve al siguiente video y le aparece el video que aquí dentro Y así no tienen una excusa de que no sabía cómo hacerlo. Esta aplicación es gratuita. Otra aplicación que también recomiendo bastante es la Adobe Scan, que también es muy buena. También voy a ver si les hago un video a mis alumnos para que tengan varias alternativas. Y como le digo, la ventaja de esto es que aquí le permite exportar el video en PDF. Entonces, también al momento de revisar los exámenes que tienen preguntas tipo ensayo, uno programa la pauta. Aquí donde dice información para el evaluador, uno sube la pauta del ejercicio o la pauta de los ejercicios, dependiendo de cómo sea la pregunta tipo ensayo. Así el momento de que, porque claro, no sé ustedes, pero a mí siempre me gusta poner varios tipos de exámenes. Entonces, para saber qué examen es el que tenía que haber subido el muchacho, necesito tener la pauta de ese examen que le subí. Si el muchacho aparece con otro examen que no era el de la pauta, simplemente no vale lo que hizo. Entonces las preguntas tipo ensayo son bastante fáciles. Solo se le da crear una nueva pregunta. Aquí está ensayo, agregar. Aquí siempre se codifican las preguntas ensayo 001. Y usted puede hacer ensayo 002, 003 y así las preguntas según la unidad. Aquí es bueno agregarle las instrucciones, decir haga clic en este enlace. De esta forma usted selecciona dónde quiere que le haga clic. Si quiere que le haga clic en toda la palabra, lo puede seleccionar todo. Si quiere que solo donde dice clic, se selecciona solo clic.
¿verdad? Yo prefiero seleccionar todo para que no tenga, si tiene problemas de pulso, no tenga ningún inconveniente. Una vez que selecciono donde quiero que le dé clic, le doy clic acá que dice insertar, editar hipervínculo. Aquí es importante cambiar la opción donde dice ventana nueva para que no se le vaya a cerrar el examen. Le da clic aquí en abrir en ventana nueva y aquí le da clic para subir el archivo. Seleccionar archivo, ¿verdad? Y sube el archivo. Y aquí le da el título si quieres, examen 001. Y aquí le da la instrucción 1, trabaje limpio. Suba su respuesta. Y usted decide qué criterios le debe poner a la respuesta del alumno. Trate de ser muy específico, recuerde. Usted sabe lo que quiere, pero él no sabe lo que usted quiere. Entonces debe ser muy específico. Si quiere que suba un archivo PDF, dile suba un archivo PDF con todas las hojas. Si usted desea, ya sabe, si desea ponerle un link, entonces en el video se va a clic donde dicen compartir, incorporar y le da clic en copiar. Ahora aquí, en la pregunta, utiliza la versión esta y en la última parte, donde está el menor P mayor, aquí va a insertar ese código. Y eso le sube el video. Pregunta número 4. Respuestas incorrectas no tendrán valor. Si solo quiere revisar respuesta también. Aquí en opciones de respuesta, como nosotros somos matemáticos y lo que realmente necesitamos es revisar ese trabajo, yo quito donde dice sin texto. Si no, si usted le deja esta opción, el estudiante está obligado a llenar un texto antes de mandar el archivo. Entonces aquí yo le doy sin texto. Pero si le digo permitir archivos adjuntos, yo le digo que tiene que mandar por lo menos uno. Y usted puede considerar aquí que puede subirle hasta 3 archivos, por si le queda muy grande el archivo. Esto es opcional. Perdón, aquí, como ya le puse que no quiero texto, me obliga a que tengo que subir un archivo. Entonces voy a colocarle un archivo mínimo. Y le puedo permitir de 3 o sin límite. Lo que pasa es que sin límite puede haber a alguien que lo quiera fastidiar y le suba imagen por imagen. Y le suba 30 imágenes, por decirlo así. Entonces yo a veces limito hasta 2. No creo que el examen sea muy largo para que agarre, ocupe más de 10 páginas. Entonces yo creo que con 2 es suficiente. Y aquí en información para el evaluador es donde usted sube la pauta. Esta información solo le aparece al que va a revisar el examen. Entonces usted aquí sube la pauta si quiere. La puede subir como una imagen o varias imágenes. La puede subir también como un archivo PDF. Pauta 01. Y sube la pauta. Siempre bien ventana nueva para que no le cierre. Y ahí está la pregunta ensayo 001 que acabo de crear. Entonces cuando la veo, me aparece así. Haga clic en este enlace. También a mí me gusta hacer bastante énfasis. Entonces si usted se fija en la pregunta anterior, aparecía bastante grande eso. Entonces a veces no hay que limitarse mucho con ellos. Yo se las pongo bastante grande. O puede decirle, haga clic en este enlace
enlace. Examen. Quitamos entonces aquí el hipervínculo y pongamos, y aquí coloquemos el hipervínculo. Si usted cree que el alumno no va a encontrar ese enlace, entonces haga clic en el siguiente enlace, se lo coloca así, bastante grande, para que lo vea. Y si es posible, en negrita. Y aquí le coloca las instrucciones. Cuando lo guarda ya la pregunta está lista, le aparece de esta forma. Haga clic en este enlace y aquí aparece examen. Se mira que el mouse cambia. Y aquí le da las instrucciones y como le digo, si usted no cree que necesite instrucciones sobre cómo subir un examen, entonces se le puede juntar un video. Y yo lo adjunto de esta forma para que no tenga que salirse de la pregunta. Y aquí está el espacio donde él va a subir los archivos. Si él no sube archivos, prácticamente considera que la pregunta no fue contestada. Esta es la pregunta tipo ensayo. Entonces hemos visto preguntas numéricas, respuesta corta y tipo ensayo. Hay algunos profesores, como por ejemplo el ejemplo que surge de Corea, que le dice ya de un solo el enunciado: encontrar la transformada de Laplace inversa de tangente inversa de S. Suba su procedimiento en forma clara y ordenada. Aquí Corea le dejó habilitado el espacio para que tenga que escribir. El procedimiento está abajo. Aquí le obliga a que tenga que escribir en ese espacio para que le considere que la respuesta fue llenada. Y aquí viene, le da clic o arrastra el archivo y lo selecciona junto. El muchacho sube el trabajo que hizo y así ya se puede revisar. Entonces la pregunta la puede dar con enunciado como está acá o con archivo como lo hago yo. Usted decide cómo lo trabaja. Hay preguntas al momento. Disculpe, profesora Montano, estoy viendo que me preguntó sobre las fracciones. En el tipo numérica lo que se escribe son números decimales. Usted puede escribir decimal, fracciones no le va a aceptar. Y en respuesta corta, como lo que revisa son los caracteres, usted puede trabajar con fracciones. En respuesta corta la podría ser y igual a 2x más, perdón, 2x entre 3 más 1. La que va a revisar va a ser los caracteres. Pero puede que otro me escriba 2/3 de x. Entonces eso hay que programar una pregunta. ¿Alguna pregunta más? Ok, vamos ahora con unas preguntas que son un poco más complicadas, con las preguntas tipo calculada. Ya se me está venciendo el tiempo de la conexión en Zoom, así que si se desconecta antes de las 6, entonces nos volvemos a conectar. La pregunta calculada tiene la ventaja de que usted puede utilizar código látex con respuestas numéricas, y la ventaja de aquí calculada es que trabaja con números al azar. Así que, por ejemplo, en este caso me dice: si f de x es igual a x al cuadrado menos 2x, entonces f' de 5.4 es igual a, y uno coloca aquí la respuesta. Aquí uno coloca que 8.8. Creo que aquí hay que instruirle al alumno de que Moodle trabaja con comas en lugar de puntos. La respuesta es correcta. No sé si escribo 8.8 me la va a dar mala. No me la acepta bien. Hay veces que no la reconoce como decimal y me lo pone malo. La ventaja de esta pregunta es que si yo la cierro y vuelvo a generar otra pregunta de calculada, ya me pregunta con otro valor.
9.5. Y si la vuelvo a abrir, me vuelve a dar otro número. Eso sí, la pregunta está programada de esta forma. Si f de x es igual a x cuadrado menos 2x, entonces ese f' del valor que se genera es igual a, y va a calcularlo. También puede hacerlo ¿cuál es el área del triángulo de base 8.7 y altura 5.2? Entonces el alumno va a contestar aquí la respuesta, vamos a decir que es 13, y le dice que la respuesta correcta era 22.62. ¿Verdad? También puede hacerla con determinantes. ¿Cuál es el determinante de? Y le da la matriz. Entonces, ¿cómo trabajan estas preguntas? Estas preguntas trabajan con números al azar. Vamos a ver. En este caso, que solo trabaja con una variable, como la que hice yo, se debe colocar el comodín. Entonces, la variable que se ocupa de generar se debe escribir entre llaves. De esta forma. Vamos a cortarla de aquí. Se debe copiar de esta forma. Esto que está aquí es para que me muestre el f' paréntesis. Pero si yo lo quito esto, debo escribirlo de esta forma. Voy a hacerlo un poco más grande. Se debe escribir de esta forma la variable. Abro llaves igual, vuelvo a abrir llaves x. De esta forma digo que esa x es la que se va a generar. Y el momento de programar la respuesta digo que, bueno, tengo que hacer el ejercicio yo, ¿verdad? Voy a derivar esta función, x al cuadrado menos 2x, y la derivada es 2x menos 2. Entonces escribo 2 por, y la variable va entre llaves. Y aquí le pongo también de con cuántos decimales quiero trabajar. Si quiero trabajar con 3 decimales, con 1, con 0. Aquí sería, voy a trabajar con látex, f', abro paréntesis, ahora abro, cierro paréntesis, igual. Y aquí me va a preguntar que como solo trabajo con una variable, aquí me dice, usar comodín, yo trabajo siempre de esta forma, no sincronizar, siguiente. Y aquí usted le coloca cómo quiere que le genere los números. El mínimo es 1, el máximo es 20. ¿Y con cuántos decimales quiere generarlo? Si los quiere generar sin decimales, le coloca 0. Si lo quiere generar con un decimal, le coloca 1. Y si lo quiere generar con 2 decimales, le coloca 2. Y aquí el tipo de distribución que va a utilizar al momento de generar los números. Puede ser uniforme o una logarítmica uniforme. Y acá usted le da cuántas quiere, por ejemplo, le puede decir que le genere 100. Y le da aquí agregar. Entonces ya le generó 100 preguntas prácticamente con diferentes números. Guardar cambios. Entonces mire, para que lo escriba de esta forma lo hago de esa manera. Ok, en el caso de la otra pregunta que trabajo con dos variables, ¿cuál es el área del triángulo de base A y altura B? Y aquí programa la fórmula. 0.5 por A por B. Y aquí le coloca la tolerancia. Aquí como trabajo con dos variables aleatorias que es A y B, entonces me va a decir que van a trabajar con A y B. Entonces, al momento de generar me dice 6.5, aquí yo puedo escribir el número que desee. Si quiero que sea 7, 1 y 10. Y aquí lo mismo, puedo decirle que sea 3, 1 y 5.
Y aquí le doy cómo quiero agregarlas. Les quiero agregar 100 preguntas con esas características. Y aquí están las preguntas. Les puedo decir que me las muestre las 100. Aquí están las 100, la 99. Me dice los números que generó. La 98 generó 3.8 y 2.3. Son todas las preguntas. O sea que aquí la ventaja que tiene esta comparada con la numérica es que aquí no trabaja el mismo ejercicio cada alumno, sino que pueden trabajar en ejercicios. Usted puede generar 200 números para eso de ahí. En el caso del otro problema, que era del determinante de la matriz, trabaja con 3 variables. Aquí está X, Y, Z y W. Lo puede hacer de esta forma, trabajándolo en LaTeX, o lo puede hacer de esta forma, trabajándolo con MathType. Aquí coloca, como necesito que sean variables, le escribo entre llaves, X, Y, Z y W. Lo copio. Recuerden que tengo que tenerlo con las opciones de LaTeX. Y al momento de pegarlo, ya me aparece creado el arreglo. Aquí como lo coloqué con llaves, LaTeX me lo pone de esta forma. Vamos a agregar las llaves al final. Ok, aquí como trabajo con 4 variables, la fórmula de la respuesta va a ser X por W menos Z por Y. Y le puede dar una retroalimentación. Y le va a generar 4 variables, la X, la W, la Z y la Y. Y como estaban en llaves la palabra array y la palabra cc, aquí hay que decirle que no es un comodín. Ok, entonces aquí me lo genera y usted puede decirle que lo genere sin decimales. Y el programa le va a generar la pregunta. Cada vez que la inicia, le muestra una matriz diferente. Cada vez que la abre es una matriz diferente. Entonces esta pregunta es mejor que la numérica porque aquí me permite cambiar los números. O sea que, ok. Entonces es la ventaja que tiene la pregunta calculada. La desventaja que tiene la pregunta calculada es que la respuesta tiene que ser un número. Por ejemplo acá, si se fija en el determinante, la respuesta es un número. Si usted se fijaba en la de la función, la respuesta es un número. Eso sí, que hay que saber calcular ese número. Entonces usted puede trabajar con varios, ley de senos, ley de cosenos, puede trabajar con problemas aplicados y lo que hace es que le genera los números que va a darle el problema. Y claro, al momento de generarlo, usted sabe que si vamos a trabajar con ley de senos, ley de cosenos, hay que saber la forma, cómo se van a generar esos números. Porque la suma de los ángulos tiene que sumar 180 y no puede generar números. Entonces hay que ingeniar en ese momento, en esa parte de cómo va a generar esos números. Puede que genere un ángulo o que genere 2 ángulos y que el tercero lo haga por complemento. Digo yo, ¿verdad? Entonces, cada pregunta le da calculada. Entonces le dice, pregunta, aquí en la categoría vamos a decir siempre donde la quiero meter la pregunta. Dice, calculada 001. Aquí escribe el enunciado. Si
Vamos a colocar, me gusta que los números aparezcan en lápiz. Si A es igual a A es igual a B es igual a C es igual a C. Aquí decimos alfa es igual, aquí le colocamos Z, encuentre beta y gamma. Entonces, aquí usted va a programar la respuesta, ¿ok? Como tengo tres lados, voy a trabajar con la ley de cosenos. Voy a trabajar con la ley de cosenos, entonces hay que decir que beta es igual a la tangente inversa, la tangente inversa de A al cuadrado, que sería A por A, más B por B, esto aquí me falta aquí, menos C por C dividido entre 2 veces A por C. Creo que estoy con beta, perdón, si con beta aquí es C, aquí es C, aquí es B, aquí es B. A por C. La respuesta la va a dar en radianes, entonces hay que hacer la conversión a grados. Si la quiere dar sería por 180 entre 3.141592. Perdón, aquí me olvidé poner la puntuación. Ajá, este es el caso de beta. Necesito también el espacio de gamma, perdón, sí, de gamma. Este aquí que es el cambio, que sería B, C y C. Entonces aquí me pregunta cuáles son los comodines. A, B, C y Z, también un comodín, que Z es la variable alfa. Entonces aquí me pregunta cómo los quiero generar, ¿verdad? El número mínimo, el número máximo, la distribución, cuántos decimales, si quiero que los genere sin decimales,
Entonces le digo que me genere 10. Yo aquí los puedo revisar, si hay alguno que no me gusta, lo puedo cambiar. Aquí me dice, por ejemplo, me generó 1, 5 y 8. Y como le digo, si no me gusta, lo puedo cambiar. Por ejemplo, digo, no me gustó que me generara 1. Vamos a poner mejor 2. Aquí 4, 5, 5 y aquí cometí el error. Tengo un error aquí de que el alfa dijimos que vamos a generarlo de 5 grados a 180. Ahora sí. Y puedo ver todos los que generé. 7. Te voy a mostrar los 10 que generé. 7, aquí me generó. Claro que no me generó números muy grandes, solo pequeños. Vale, que me los borre todos. Voy a volverlo a generar. Sí. Voy a usar esto, vamos a ver. No sé por qué me están dando números bien pequeños si son del... Entonces, ahora que le muestro la pregunta al alumno, me dice A es igual a 4, B es igual a 8 y C es igual a 3, alfa es igual a 1. Encuentre beta y gamma. Bueno, aquí solo me da el espacio para escoger una. Entonces puedo darle beta o puedo darle gamma. Ok, esta es la pregunta calculada. Puedo trabajar con números al azar y puedo generar números, puedo generar n preguntas. Puedo generar 100 preguntas, 200 preguntas y cada ejercicio va a ser con diferentes números. Para el día de mañana vamos a ver las dos que quedan, que sería calculada y opción y calculada simple. Esta calculada simple trabaja igual que la anterior, solo que aquí, en la misma pregunta se genera el comodín, que es el número que se va a generar. La calculada opción es un poco complicada porque hay que programar cuáles son las opciones que va a mostrar. Veamos por ejemplo acá. Si 3 quintales de arroz valen 1565 lempiras, entonces 21 quintales de arroz valen, y aquí me aparecen los ejemplos. La opción A, opción B, opción C, y la respuesta no está en la lista. Entonces hay que programar cómo se van a generar estos números de acá. Y claro, en las respuestas que se van a sugerir se toman errores comunes. Por ejemplo, que al momento de calcularlo, en lugar de dividir, multiplicó, entonces utiliza esa pregunta, esa respuesta posible. Pero eso lo vamos a ver mañana ya. Ahorita nos vamos a quedar con la calculada que dice acá. Y la ventaja de la calculada comparada con la numérica es que en la calculada usted genera n preguntas. A cambio aquí quiero otra pregunta igual, tengo que volver a hacer otra pregunta y cambiarle los datos. Entonces por eso no me gusta la numérica a mí, porque si quiero dos preguntas con diferentes datos tengo que crear dos preguntas. Con la calculada no. Ok, si se necesita conocer un poco de látex. Yo les voy a compartir, vamos a ver, aquí tengo un libro que bajé hace como 2 años, que es muy bueno. Se llama Látex del 2015. Este libro les muestra cómo trabajar látex prácticamente desde el principio.
Ya cuando uno va trabajando se va acostumbrando a los códigos de LaTeX, pero aquí este programa empieza desde lo primero, cómo hacer fracciones, cómo hacer raíces y todo. Este libro yo lo considero muy bueno porque por lo menos lo logra meter a uno en el mundo de LaTeX, ya que el campo virtual trabaja bastante con LaTeX. Como les digo, si de momento no tienen mucha destreza con LaTeX, pueden utilizar un editor en línea como este que está acá. Pueden utilizar un editor en línea para trabajar esto. Por ejemplo, yo necesito copiar la fórmula cuadrática. X es igual. Entonces, fracción menos b. Busco aquí el más o menos, es más lento, como le digo, es más lento. Más o menos. La raíz cuadrada de b al cuadrado menos, y aquí va mostrando cómo va quedando, 4a por c dividido entre 2 veces a. Aquí muy abajo le muestra cómo está. Si quiere un poco más grande, y aquí está el código. Entonces esto lo copia y lo pega acá, o puede trabajar con el map type. Sí, en el caso de la matriz me preguntan porque en el caso de la matriz era porque le agregué esas llaves, y en LaTeX para escribir esto, para escribir esta llave en LaTeX, yo tengo que hacer primero la llave y después esto. Entonces, pero si usted hace una matriz de 3 por 3, A, B, C, y la copia como tal a LaTeX, al programa, si usted la copia, vamos a copiarla acá, ya se la copia como tal, no hay que hacer ningún cambio. El problema era que yo la había escrito con llaves. Entonces, si yo le escribo las llaves, entonces esto, para mostrarlo en LaTeX, necesito agregar pleca esto. Y para cerrarla, pleca acá. Por eso que aparecía ese montón de... Entonces creo que en este caso lo mejor es escribir la matriz así como tal, y aquí agregarle las llaves, porque recuerden que las llaves indican que es un número al azar. Ok, eso era. ¿Alguna pregunta más? Ok, si no hay preguntas, nos vamos a quedar aquí por el día de hoy. Mañana vamos a ver las preguntas calculada con opción o calculada simple. Calculada simple les decía que es muy parecida a la que vimos hoy. Y vamos a también hablar sobre la pregunta de álgebra, que esta pregunta ya nos va a interesar más, pero también es más complicada. Con la pregunta de álgebra yo puedo tener, por ejemplo, una función cuya gráfica es una parábola con vértice en 1,-2 y pasa por el punto 4,16. Entonces aquí usted le escribe la respuesta. La puede dar de esta forma como x cuadrado menos 4x, creo que es. Le doy aquí display para que me lo muestre lo que escribí. Perdón, era 2x. Lo puedo dar como 2x al cuadrado menos 4x. Y me la va a considerar buena. O también con esta pregunta tipo álgebra la puedo dar como 2 por x al cuadrado menos 2x. Y la considera buena. O también la puedo dar como 2x por x al cuadrado menos 2. Perdón, por x menos 2. La puedo dar de esta forma y también me la va a considerar buena. Entonces, la ventaja del modo de esta pregunta de álgebra es que no importa cómo escriba la función,
La pregunta está programada para que revise esto de acá. Que la respuesta es 2x cuadrado menos 4. Entonces, por medio de evaluación, compara las respuestas. Pero también no se queda también en esa forma. Puede utilizar, resuelva la siguiente ecuación diferencial y le doy esta ecuación que está ahí. Y aquí coloca la respuesta. Entonces puede utilizarse desde 110, 111 hasta cálculo, pero es más complicada. Mañana vamos a ver esta pregunta.